El vaquero salió a cazar, pero en lugar de carne, regresó con una mujer apache herida. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y contar en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La mañana era tan fría que el aire quemaba en los pulmones. La escarcha aún se aferraba a la hierba en los lugares sombreados y una fina capa de hielo cubría los charcos a lo largo del sendero bajo. Boone Mallister se había levantado antes del primer rayo de luz, como siempre preparándose para un día que prometía parecerse a los anteriores. Tenía 37 años, cuerpo endurecido por el trabajo en el rancho y la soldadura, y un rostro marcado por líneas que no provenían solo de la vida con su hijo. Su barba era corta con vetas de gris, aunque aún no era viejo. Sus ojos gris tormenta eran agudos y vigilantes del tipo que estudia un lugar antes de poner un pie en él. Salió de su cabaña con un rifle colgado al hombro, el sombrero calado contra el frío del amanecer. Sus botas agrietadas en las costuras, pero bien aceitados, crujían sobre la escarcha, mientras seguía un rastro tenue entre los árboles. El rifle no era para adornar. Había sido explorador durante la guerra, y antes de eso vaquero conduciendo manadas al norte, y sabía lo que significaba depender de la carne que uno podía conseguir. Venado, conejo o pavo, no importaba. Un hombre que vivía tan lejos no podía confiar en la tienda del pueblo. Vivía cerca de la frontera de Nuevo México, el tiempo suficiente para saber que el invierno era duro y escaso. Por eso estaba fuera en la penumbra de la mañana concentrado en poner comida en su mesa. Pensó en cómo había llegado hasta allí. Había tenido una esposa en Texas, una casita y la idea de formar una familia. La fiebre se la había llevado en cuestión de días. La enterró bajo un roble y se alejó de la tierra que compartían porque no soportaba verla. Desde entonces se mantuvo solo construyendo una cabaña en las colinas y trabajando la tierra lo suficiente para sobrevivir. Hablaba poco, bebía menos, y solo iba al pueblo cuando era necesario. La gente no le preguntaba mucho y él no les daba motivos. El sendero por delante mostraba señales de sangre, primero apenas visibles, luego más claras a medida que avanzaba. Una raya oscura sobre agujas de pino, una mancha en una roca plana. Redució el paso rifle en mano cada sentido alerta. Esperaba encontrar algún animal herido más adelante. Su mente se mantenía enfocada en la tarea. Comida para el cobertizo ahumadero, lleno un poco de reserva para las semanas por venir. Empujó entre la maleza baja ramas rozando su chaqueta y entró en un pequeño claro. Lo que encontró lo detuvo en seco. Al principio su mente no lo aceptó. No era un venado, ni un conejo, ni nada de lo que había estado siguiendo. Una mujer yacía allí medio cubierta por ramas de pino como si hubiera intentado ocultarse, o alguien hubiera tratado de esconderla. Era joven, quizá no más de 24 años. Apache su cabello oscuro enredado con tierra y agujas de pino, aunque aún se veían trenzas con cuentas que brillaban tenuemente cuando la luz las tocaba. Su vestido de cuero de ciervo estaba muy rasgado, una costura rota desde el hombro. El escote abierto lo suficiente para que se viera la línea de su pecho en el aire frío. Una abertura en la cadera mostraba la curva de su muslo donde la tela cedía. Su cuerpo llevaba moretones de distintos tonos, algunos frescos, otros antiguos. Quemaduras de cuerda destacaban en sus muñecas. Su pecho subía con respiraciones superficiales demasiado débiles para mantenerla viva por mucho tiempo. Boone Mallister se quedó inmóvil, el rifle aún en sus manos. Sus viejos instintos tensaron cada músculo. Había sido soldado en la frontera y conocía las redadas apache. Había luchado sangrado perdido hombres por ataques repentinos. La memoria de todo ello vivía aguda en él. Y por un momento solo esa memoria movió sus manos. El culatín presionado contra su hombro, el dedo tenso cerca del gatillo. Su respiración era pesada por la nariz, pero ella abrió los ojos. Oscuros firmes llenos de una mezcla de miedo y orgullo. Se fijaron el uno en el otro, sin hablar, sin suplicar, sin moverse. Su pecho subía de nuevo tenso pero estable. Lo miró como desafiándolo a hacer lo que otros ya podrían haber hecho. Y en esa mirada, él vio algo que atravesó su ira. Bajó el rifle despacio deliberadamente hasta apuntar al suelo. Se quedó allí respirando con fuerza, la mente trabajando.
Se dijo a sí mismo que no sabía quién era ella ni lo que había hecho. Podría haber sido rechazada, podría haberse escapado, podría haber sido dejada como cebo. Pensó en todas esas posibilidades sopesando riesgo y elección. Pero también sabía que si la dejaba donde estaba, estaría muerta antes de que el sol alcanzara el cenit. Se agachó a su lado, botas presionando la escarcha y las agujas de pino. Ella se estremeció al proyectar su sombra sobre ella, pero no se apartó. Apartó una capa de ramas de su brazo y estudió sus heridas más de cerca. Las marcas alrededor de sus muñecas eran claras, cuerda apretada y gastada por largo tiempo. Su hombro llevaba moretones donde alguien la había agarrado con fuerza. El vestido rasgado no era solo por el uso. Había sido tirado rasgado quizá durante una lucha. La mandíbula de Boone se apretó. No le gustaba lo que estaba viendo. No sentía ningún afecto por los Apache de sus días como soldado. Pero esto no era guerra. Era otra cosa, algo más bajo, más cruel. Vaciló un instante. Había vivido solo el tiempo suficiente para saber lo que significaba traer a otra persona a su cabaña. Traía preguntas. Traía riesgos. Traía la pérdida del delicado equilibrio que había construido con silencio y rutina. Podía darse la vuelta ahora mismo, y nadie lo sabría, pero no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro. Su respiración era superficial, sus labios agrietados, su piel fría bajo la suciedad. Maldita sea, murmuró por lo bajo. Deslizó el rifle a su espalda, pasó los brazos bajo ella con cuidado y la levantó. Pesaba menos de lo que esperaba. Su cuerpo era fuerte, pero agotado por el cansancio. Se tensó en sus brazos, pero no tenía fuerza para resistirse. Su aliento cortante rozaba su cuello. Se levantó con ella en brazos firme y se dirigió de nuevo al sendero. Cada paso llevaba el yeso de su decisión. Pensó en cómo podría verlo ella como otro enemigo, otro hombre capaz de hacerle daño. Pensó en el hombre que la había dejado allí. Pensó en la cabaña silenciosa que lo esperaba, que no sería la misma una vez cruzara el umbral con ella en brazos. Aún así siguió caminando. La escarcha crujía bajo sus botas. Los árboles se cerraban a su alrededor, y Crow graznó nuevamente a lo lejos. Boone McAllister la cargó fuera del claro sin saber aún cuánto le costaría. Solo sabía que no podía dejarla morir en la tierra. Cuando llegó a la cabaña, el sol ya se alzaba entre los árboles, derramando delgados rayos que atrapaban la escarcha aún aferrada al suelo. Sus brazos ardían por el peso de la mujer, aunque no era pesada. El terreno irregular y el largo trayecto lo habían dejado rígido. Mantuvo la mandíbula apretada y los pasos medidos hasta que la forma grande y rugosa de la cabaña apareció entre la madera. Humo de la chimenea flotaba tenuemente en el aire frío. El fuego dentro seguía vivo, avivado por las brasas que había protegido antes de salir al amanecer. Ajustó su carga cuidando de no sacudirla más de lo necesario y abrió la puerta con un golpe de bota. La puerta giró chirriando las bisagras y entró. La cabaña era una sola habitación sencilla pero sólida, construida con troncos cortados de la ladera trasera. Contra una pared estaba una cama estrecha con una manta de lana y una colcha doblada al pie. Una mesa con 2 sillas cerca de la ventana, desgastadas por años de uso, y al fondo frascos con frijoles, maíz seco, un saco de harina y unas pocas herramientas. Una Winchester se apoyaba contra la pared, su culata aceitada y lista. Boone la bajó sobre la cama. Ella se movió ligeramente, los ojos recorriendo la cabaña como un animal atrapado, examinando su entorno. Vio cómo su pecho subía demasiado rápido, el esfuerzo en su respiración, y supo que estaba más cerca del límite de lo que le agradaba. Cubrió con la colcha, metiéndola justo lo suficiente para tapar donde el vestido se había rasgado. Ella lo miró rápido, ojos agudos y desconfiados, pero no apartó la manta. Se acercó a la chimenea, avivó el fuego con un leño partido y vertió agua de la tetera en un vaso de hojalata. Regresó agachado y se la ofreció. Su mano se levantó lentamente, temblorosa, muñecas todavía crudas por las cuerdas antiguas. Tomó el vaso, sus dedos rozando los de él por un instante, y bebió. Agua derramada en la comisura de su boca, bajando por la barbilla, pero la tragó completa sin desperdiciar ni una gota. «¿Tienes nombre?», preguntó Boone, voz baja, más por hábito que por esperanza.
Lo miró largo tiempo su rostro inexpresivo. Luego, en un inglés vacilante, dijo Naya. Él asintió brevemente. Boone, eso es todo. El silencio se asentó entre ellos pesado, lleno del crepitar del fuego y el silbido de la tetera aún calentando. Se levantó y se dirigió al estante bajando un bote de frijoles y un pedazo de pan de la noche anterior. Vertió los frijoles en un pequeño sartén y lo puso sobre el fuego. Su estómago se tensó al pensar en compartir provisiones que debían durarle la próxima semana, pero lo dejó de lado. Dejarla morir habría pesado más. Cuando los frijoles estuvieron listos, los puso sobre la mesa y rompió el pan por la mitad. Se los llevó agachándose de nuevo y los colocó a su alcance. Ella miró la comida luego a él. Por un momento no se movió la desconfianza aún marcada en la línea tensa de sus hombros. Luego ganó el hambre. Comió con cuidado, masticando despacio, tragando con esfuerzo como si cada bocado doliera desde dentro. Él vio lo delgada que estaba bajo el vestido rasgado. Sus clavículas destacaban afiladas delgadas por la falta de alimento. Él preguntó aunque no esperaba respuesta. Ella lo miró, luego apartó la vista. Cuerda, dijo finalmente, voz baja. Tocó su muñeca. Luego su hombro con un moretón oscureciendo su piel. Esa sola palabra dijo más que cualquier larga explicación. Él entendió suficiente. Había sido retenida, usada, quizá vendida. Y de alguna manera había logrado escapar. O había sido abandonada cuando pensaban que no sobreviviría. La mandíbula de Boone se tensó al ponerse de pie de nuevo. Había visto hombres hacer cosas durante la guerra. Aún deseaba poder olvidar. No tenía interés en añadir su nombre a esa lista. Mientras ella comía, Boone McAllister tomó un pequeño bote de sal del estante y una tira de tela limpia. Sentado al borde de la cama, extendió la mano hacia su brazo. Ella tensó todos sus músculos, lista para apartarse. Él se detuvo, la mano suspendida, esperando que sus ojos se encontraran con los suyos. Solo para limpiarlo, dijo. Su voz era firme, tranquila. Lentamente ella dejó que su brazo se relajara. Él limpió la piel abierta de su muñeca, la envolvió con la tela y la ató. Ella se estremeció con un pequeño sobresalto, pero no resistió. Hizo lo mismo con la otra muñeca y luego se retiró guardando el bote. La mañana se extendió. Él avanzó con sus tareas habituales, revisó el rifle, partió otro leño, apiló la madera dentro de la cabaña. Mientras ella permanecía en la cama observándolo, sentía su mirada aunque rara vez la devolvía. Sabía lo que ella veía: un hombre demasiado solo, marcado por cosas de las que hablaba poco. Lo que él veía al mirarla era a una mujer que había sobrevivido a horrores que la mayoría de los hombres no podría imaginar. Las preguntas lo acosaban. ¿Quién la había dejado allí? ¿Qué tan cerca estaban? ¿Vendrían a buscarla? Sopesó el riesgo contra la elección que ya había hecho. No podía retroceder ahora. Si hombres vinieran a su puerta preguntando, ya sabía qué respondería. Al mediodía, ella había caído dormida bajo la colcha, el rostro vuelto hacia el fuego. Él se sentó a la mesa con una piedra húmeda, pasando el filo de su cuchillo lentamente. Sus ojos se desviaban hacia ella de vez en cuando. No había planeado nada de esto. Había salido esa mañana pensando solo en carne para su mesa. En cambio, había traído de vuelta a una desconocida que cargaba peligro, pero también algo más, algo que él no sentía desde hacía años. La cabaña, normalmente tan silenciosa, ya no se sentía vacía. Cuando ella se despertó más tarde, susurró algo en su lengua natal, palabras que él no entendía. Luego sus ojos lo buscaron de nuevo. «No me mates», dijo suavemente. Su inglés era torpe, pero lo suficientemente claro. Él dejó el cuchillo, se inclinó ligeramente y respondió con la misma calma firme que siempre llevaba. «No estoy aquí para eso». Ella sostuvo su mirada buscando cualquier grieta en su voz. Al no encontrarla, se recostó contra la almohada, su respiración suavizándose. Por primera vez en años, Boone sintió el ritmo de su jornada. No sabía a dónde lo llevaría, pero tenía algo claro. No la había sacado del claro, para dejarla morir bajo su techo. Al día siguiente de su llegada, el aire frío se filtraba a través de las paredes de troncos
Y Boone se levantó de la silla junto al hogar donde había cabeceado con las botas aún puestas, una mano nunca lejos del rifle apoyado contra la pared. Se estiró los hombros rígidos, se pasó la mano por la barba y miró hacia la cama. Ella estaba despierta, ojos abiertos, observando las vigas del techo. La colcha aún cubría gran parte de su cuerpo, su cabello suelto sobre la almohada, cuentas enredadas en él. Por un momento ninguno habló. El silencio no estaba vacío, llevaba peso. Vertió agua en la palangana desde la tetera y la colocó sobre la mesa. «Necesitas lavarte», dijo voz baja. No esperaba que entendiera todo, pero gesticuló con las manos imitando el movimiento. Sus ojos lo siguieron, luego se fijaron en la palangana. Asintió ligeramente. Él dejó un paño doblado al borde de la mesa y salió para darle privacidad. El aire frío golpeó con fuerza y lo inhaló despacio, observando la línea de árboles y la pendiente frente a la cabaña. Su mente trabajaba con preguntas. Hombres que encadenaban mujeres como ella no desaparecían sin dejar rastro. Se preguntó si vendrían a buscarlas y escucharía cascos una mañana en el sendero. Si lo hicieran, sabía lo que haría. Había luchado contra hombres antes y podría hacerlo de nuevo, pero ya no se trataba solo de su vida. Ya había tomado la decisión al sacarla del claro. Cuando volvió a entrar, ella seguía junto a la cama, la palangana a su lado, el rostro húmedo donde se había lavado. El vestido rasgado se adhería a su figura, y aunque había hecho lo posible por ajustarlo, las costuras aún estaban abiertas donde habían sido arrancadas. Él la vio mirarlo luego a sí misma con un destello de vergüenza en sus ojos. Sin una palabra cruzó al baúl junto a la pared, sacó una camisa doblada suya y la dejó sobre la cama. «Ponte esto», dijo simplemente. Ella la miró luego a él, labios entreabiertos, como si quisiera preguntar por qué, pero solo asintió levemente. Mientras se cambiaba bajo la colcha, él se volvió de espaldas y se ocupó del hogar partiendo leña en pedazos más pequeños y removiendo los frijoles de la noche anterior. Cuando volvió a mirar, ella había puesto la camisa sobre su vestido, las mangas colgando más allá de sus muñecas, pero la tela cubría donde el vestido no podía. Se sentó un poco más erguida, menos expuesta, menos como alguien despojada de su dignidad. Mejor, dijo él en voz baja. Ella asintió apenas casi invisible. Más tarde, cuando puso la comida sobre la mesa, ella se levantó de la cama. Sus piernas temblaban al intentar sostenerse, y su mano se aferró con fuerza al poste de la cama. Él dio un paso hacia ella, antes de que cayera sujetándola por la cintura. El contacto la sorprendió, y su respiración se volvió aguda, pero no se apartó. Él la sostuvo firme, sintiendo el temblor en sus músculos. Sus ojos se elevaron hacia los de él, tan cerca, su rostro pálido por el esfuerzo. Por un momento ninguno se movió. Luego la guió lentamente hasta la silla junto a la mesa. Se dejó caer en ella, respirando con dificultad pero erguida. Él colocó el plato frente a ella, una mezcla de frijoles y pan. Esta vez comió con más fuerza, con menos vacilación, aunque sus ojos seguían a Boone McAllister, observando cada uno de sus movimientos. Él se sentó frente a ella, masticando despacio con los pensamientos claros y constantes. «¿De dónde vienes?», preguntó con palabras directas, midiendo cuánto entendía. Ella frunció el ceño y se tocó el pecho ligeramente. «Lila Rose, mi gente lejos», dijo señalando con la mano hacia el oeste, y luego su muñeca frotando la quemadura vieja, negando con la cabeza. «No volver». Eso fue todo lo que dijo. Suficiente. Él no insistió. Sabía lo que significaba no tener a dónde regresar. Cuando terminó de comer, ella intentó levantarse de nuevo, esta vez moviéndose hacia la chimenea. Sus pasos eran inestables, pero alcanzó el taburete y se acomodó con cuidado. Mantuvo las manos cerca del fuego, dejando que el calor se filtrara. Él la lavó en silencio, luego salió con el hacha a partir leña. Cada golpe era firme, practicado, el sonido del filo resonando en el claro. Apiló la leña junto a la pared, con la mente dando vueltas a la misma idea. La había traído allí, y ahora ella formaba parte de sus días, le gustara o no. Adentro la encontró estudiando los estantes, sus ojos oscuros recorriendo frascos y sacos. Tocó un frasco de frijoles, luego lo miró a él. «¿Solo tú?» «Sí», dijo él simplemente. Ella señaló hacia sí misma y luego hacia él.
Eso lo impactó más de lo esperado. Las palabras eran torpes, pero la verdad clara. Asintió despacio. Aquella tarde, Delaya intentó caminar a lo largo de la cabaña probando sus piernas. Cuando vaciló, él volvió a sujetarla manos firmes en sus costados. Ella lo miró, sus ojos encontrándose cercanos, y aunque su cuerpo temblaba, no se apartó. La guió de regreso a la cama, cubriéndola de nuevo con la colcha. Se sentó a la mesa afilando su cuchillo mientras el fuego crepitaba. Ella yacía observándolo, ojos pesados, pero firmes. Finalmente su voz surgió suave con una pregunta que él no esperaba. ¿Por qué ayudarme? Él dejó el cuchillo encontrando su mirada. No quería verte morir allá afuera. Ella lo estudió largo rato, como evaluando la verdad de sus palabras. Luego cerró los ojos lentamente. Su respiración se niveló, hundiéndose más en el descanso. Boone se recostó en su silla mirando el fuego. Pensó en los días que vendrían, en los riesgos más allá de la línea de árboles, y en la cabaña que ya no le pertenecía solo a él. El silencio era distinto ahora. Más pesado, pero no vacío. Había cruzado la línea al traerla dentro, y no habría vuelta atrás. Al día siguiente de su llegada, el aire frío se filtraba entre los troncos, y Boone McAllister se levantó de la silla junto al hogar donde había cabeceado con las botas aún puestas una mano, nunca lejos del rifle apoyado contra la pared. Se estiró los hombros rígidos, pasó la mano por su barba y miró hacia la cama. Ella estaba despierta, ojos abiertos, mirando las vigas del techo. La colcha aún la cubría casi por completo, su cabello suelto sobre la almohada, cuentas enredadas. Por un momento ninguno habló. El silencio no estaba vacío, llevaba peso. Él vertió agua en la palangana desde la tetera y la colocó sobre la mesa. «Necesitas lavarte», dijo voz baja. No esperaba que entendiera todo, pero gesticuló con las manos, imitando el movimiento. Sus ojos lo siguieron, luego se fijaron en la palangana. Asintió levemente. Él dejó un paño doblado al borde de la mesa y salió para darle privacidad. El aire frío golpeó fuerte y lo inhaló despacio, observando la línea de árboles y la pendiente frente a la cabaña. Su mente trabajaba con preguntas. Hombres que encadenaban mujeres como ella no desaparecían sin dejar rastro. Se preguntó si vendrían a buscarlas y escucharía cascos una mañana en el sendero. Si lo hicieran, sabía lo que haría. Ya había luchado contra hombres antes, y podría hacerlo de nuevo, pero ya no se trataba solo de su vida. Había tomado la decisión al sacarla del claro. Cuando volvió a entrar, ella seguía junto a la cama, la palangana a su lado, el rostro húmedo por haberse lavado. El vestido rasgado se adhería a su figura, y aunque había hecho lo posible por ajustarlo, las costuras aún estaban abiertas donde habían sido arrancadas. Él la vio mirarlo luego a sí misma con un destello de vergüenza en sus ojos. Sin una palabra cruzó al baúl junto a la pared, sacó una camisa doblada suya y la dejó sobre la cama. «Ponte esto», dijo simplemente. Ella la miró luego a él, labios entreabiertos, como si quisiera preguntar por qué, pero solo asintió levemente. Mientras se cambiaba bajo la colcha, él se volvió de espaldas y se ocupó del hogar, partiendo leña en pedazos más pequeños y removiendo los frijoles de la noche anterior. Cuando volvió a mirar, ella había puesto la camisa sobre su vestido, las mangas colgando más allá de sus muñecas, pero la tela cubría lo que el vestido no podía. Se sentó un poco más erguida, menos expuesta, menos como alguien despojada de su dignidad. Mejor, dijo él en voz baja. Ella asintió apenas, casi imperceptible. Más tarde, cuando él colocó la comida sobre la mesa, ella se levantó de la cama. Sus piernas temblaban al intentar sostenerse, y su mano se aferró con fuerza al poste de la cama. Él dio un paso hacia ella, antes de que cayera, sujetándola por la cintura. El contacto la sobresaltó, su respiración se volvió aguda, pero no se apartó. Él la estabilizó, sintiendo el temblor en sus músculos. Sus ojos se alzaron hacia los de él, tan cerca, su rostro pálido por el esfuerzo. Por un momento, ninguno se movió. Luego la guió lentamente hasta la silla junto a la mesa. Se dejó caer en ella, respirando con dificultad, pero erguida. Él colocó el plato frente a ella, una mezcla de frijoles y pan. Esta vez comió con más fuerza, con menos vacilación, aunque sus ojos seguían a Boone McAllister, observando cada uno de sus movimientos.
Él se sentó frente a ella, masticando despacio con los pensamientos firmes y constantes. ¿De dónde vienes?, preguntó con palabras directas, probando cuánto entendía. Ella frunció el ceño y se tocó el pecho ligeramente. Lila Rose. Mi gente lejos, dijo señalando con la mano hacia el oeste, luego su muñeca frotando la quemadura vieja y negando con la cabeza. No volver. Eso fue todo lo que dijo. Suficiente. Él no insistió. Sabía lo que significaba no tener a dónde regresar. Cuando terminó de comer, ella intentó levantarse otra vez, esta vez, moviéndose hacia la chimenea. Sus pasos eran inestables, pero alcanzó el taburete y se acomodó con cuidado. Mantuvo las manos cerca del fuego, dejando que el calor se filtrara. Él la lavó en silencio, luego salió con el hacha a partir leña. Cada golpe era firme, practicado, el sonido de la hoja resonando en el claro. Apiló la leña junto a la pared con la mente dando vueltas a la misma idea. La había traído allí, y ahora formaba parte de sus días, le gustara o no. Dentro la encontró estudiando los estantes, sus ojos oscuros recorriendo frascos y sacos. Tocó un frasco de frijoles, luego lo miró a él. ¿Solo tú? Sí, dijo él simplemente. Ella señaló hacia sí misma y luego hacia él. Eso lo impactó más de lo esperado. Las palabras eran torpes, pero la verdad clara. Asintió despacio. Esa tarde ella intentó caminar a lo largo de la cabaña probando sus piernas. Cuando vaciló, él volvió a sujetarla, manos firmes en sus costados. Ella lo miró, sus ojos encontrándose cercanos, y aunque su cuerpo temblaba, no se apartó. La guió de regreso a la cama, cubriéndola de nuevo con la colcha. Él se sentó a la mesa afilando su cuchillo mientras el fuego crepitaba. Ella yacía observándolo, ojos pesados pero firmes. Finalmente su voz surgió suave con una pregunta que él no esperaba. ¿Por qué ayudarme? Él dejó el cuchillo encontrando su mirada. No quería verte morir allá afuera. Ella lo estudió largo rato, evaluando la verdad de sus palabras, luego cerró los ojos lentamente. Su respiración se niveló, hundiéndose más en el descanso. Boone se recostó en su silla, mirando el fuego. Pensó en los días que vendrían, en los riesgos más allá de la línea de árboles y en la cabaña que ya no le pertenecía solo a él. El silencio era distinto ahora, más pesado pero no vacío. Había cruzado la línea al traerla dentro y no habría vuelta atrás. Al día siguiente el aire frío se filtraba entre los troncos, y Boone McAllister se levantó de la silla junto al hogar donde había cabeceado con las botas aún puestas, una mano nunca lejos del rifle apoyado contra la pared. Se estiró los hombros rígidos, pasó la mano por su barba y miró hacia la cama. Ella estaba despierta, ojos abiertos, mirando las vigas del techo. La colcha aún la cubría casi por completo, su cabello suelto sobre la almohada, cuentas enredadas. Por un momento ninguno habló. El silencio no estaba vacío, llevaba peso. Él vertió agua en la palangana desde la tetera y la colocó sobre la mesa. «Necesitas lavarte», dijo voz baja. No esperaba que entendiera todo, pero gesticuló con las manos imitando el movimiento. Sus ojos lo siguieron, luego se fijaron en la palangana. Asintió levemente. Él dejó un paño doblado al borde de la mesa y salió para darle privacidad. El aire frío golpeó fuerte y lo inhaló despacio, observando la línea de árboles y la pendiente frente a la cabaña. Su mente trabajaba con preguntas. Hombres que encadenaban mujeres como ella no desaparecían sin dejar rastro. Se preguntó si vendrían a buscarlas y escucharía cascos una mañana en el sendero. Si lo hicieran, sabía lo que haría. Ya había luchado contra hombres antes y podría hacerlo de nuevo, pero ya no se trataba solo de su vida. Había tomado la decisión al sacarla del claro. Cuando volvió para entrar, ella seguía junto a la cama, la palangana a su lado, el rostro húmedo por haberse lavado. El vestido rasgado se adhería a su figura, y aunque había hecho lo posible por ajustarlo, las costuras aún estaban abiertas donde habían sido arrancadas. Él la vio mirarlo luego a sí misma con un destello de vergüenza en sus ojos. Sin una palabra cruzó al baúl junto a la pared, sacó una camisa doblada suya y la dejó sobre la cama. «Ponte esto», dijo simplemente. Ella la miró luego a él, labios entreabiertos, como si quisiera preguntar por qué, pero solo asintió levemente.
Mientras se cambiaba bajo la colcha, él se volvió de espaldas y se ocupó del hogar partiendo leña en pedazos más pequeños y removiendo los frijoles de la noche anterior. El pecho de Boone McAllister se tensó mientras la observaba. Se decía a sí mismo que ella era solo alguien a quien había salvado nada más, pero momentos así hacían más difícil mantener esa línea. Dentro de la cabaña sus días encontraron un ritmo propio. Boone le mostró cómo moler maíz seco para hacer harina. Ella señaló el molino de manivela repitiendo la palabra maíz hasta acertar. Hervía los frijoles bajo su mirada, y cuando se quemó ligeramente con la olla de hierro, él atrapó su muñeca, pasó agua fría y vio sus ojos subir a los suyos con esa misma mirada firme y atenta. Su comunicación crecía en fragmentos. Ella señalaba, él nombraba. Intentaba decir las palabras al principio torpes, pero cada día más claras. Mesa, fuego, cuchillo, agua. Él mantenía sus respuestas cortas no por falta de paciencia, sino porque esa era su manera. Ella parecía entenderlo. Y cuando lograba decir algo claramente, se permitía la más pequeña sonrisa rápida y efímera. Pero no todos los silencios eran cómodos. Una tarde, mientras él se sentaba a la mesa reparando una correa, ella tocó su muñeca donde las marcas de la cuerda desaparecían bajo la venda. «Hombre, vuelve», dijo. Él levantó la mirada. Ella frunció ligeramente el ceño, su voz quebrándose un poco. «Si vienen tú también mueres», dijo Boone, dejando la correa y recostándose un poco. Su voz permanecía firme pero con peso. «Si vienen encontrarán que no soy fácil de derribar», dijo ella estudiándolo largo rato. Luego asintió, aunque la tensión en sus ojos permaneció. Aquella noche, con el fuego consumiéndose, él notó que ella ajustaba la colcha. La camisa que le había dado aún estaba puesta, las mangas enrolladas torpemente. Se movió la tela deslizándose sobre su hombro. Él desvió la mirada, mandíbula tensa. El deseo no era lo que la había traído allí y no permitiría que definiera su estancia. Pero sería mentira decir que no lo sentía. La conciencia de su presencia, sus curvas, el calor que traía a la cabaña. A la mañana siguiente ensilló uno de sus caballos por primera vez desde que ella llegó. Las provisiones menguaban y necesitaba harina y sal. Se detuvo en la puerta, rifle al hombro, sombrero calado. «Quédate dentro, no abras a nadie más que a mí», dijo. Ella se acercó, voz suave. «¿Regresas?» Él encontró sus ojos. Siempre cuando volvía a última hora de la tarde con los alforjes cargados de provisiones, la veía a través de la ventana sentada junto al fuego, esperando el rifle apoyado cerca de su mano. Había escuchado. Cuando él empujó la puerta, su cuerpo se relajó visiblemente. No sonrió, pero el alivio en sus ojos era evidente. Aquella noche, durante una comida de pan de maíz y frijoles, lo sorprendió señalando el rifle y diciendo despacio: «Enséñame». Él arqueó una ceja. «¿Estás segura?», ella asintió una vez. «Si vienen los hombres, no me esconderé». La petición lo atravesó. No pedía por orgullo. Quería estar a su lado, no detrás de él. Él asintió despacio. Al día siguiente, ya con el fuego débil, ella se movió en la cama y susurró algo en su idioma. Palabras que él no entendía. Aún así, el tono era más suave, no lleno de miedo como antes. Se sentó en su silla, botas ya quitadas, rifle sobre las piernas, dejando que el silencio se asentara entre ellos. Entonces supo que esto ya no era solo mantenerla viva hasta que pudiera irse. La cabaña había cambiado. Sus días habían cambiado, y aunque no lo había dicho, lo sentía cada vez más cercano en cada mirada, cada palabra, cada vez que su mano estabilizaba su cintura. No quería que se fuera en absoluto. A la mañana siguiente de que Lila Rose pidiera aprender, Boone McAllister salió con el rifle colgando bajo el cielo pálido, todavía teñido de gris por el amanecer. El frío cortaba lo suficiente para que su aliento flotara en el aire. Se volvió y la vio en la puerta. La camisa todavía cubría su figura, mangas hasta los codos. Su rostro estaba tenso pero firme. Le entregó el rifle. Ella lo sostuvo torpemente, manos pequeñas contra la madera desgastada. Él ajustó su postura, separando los pies, guiando sus manos en el lugar correcto.
Se tensó al tocar su hombro, pero no se apartó. «Mantén firme», dijo él voz baja. Ella repitió la palabra a su acento marcado, pero la voz clara. Se situaron junto al corral, la escarcha crujía bajo sus pies. Él señaló un tocón al otro lado del claro. «Apunta allí», ella levantó el rifle, el cañón temblando. Él se colocó detrás, una mano en su codo, la otra estabilizando la culata sobre su hombro. «Respira despacio». Exhaló, ella apretó el gatillo y el disparo resonó en el aire. La bala impactó en la tierra lejos del tocón. Ella se estremeció, el hombro retrocediendo, pero no soltó. Él asintió una sola vez. Volvió a intentarlo 3 veces más. Cada disparo falló, pero su agarre se estabilizó. Su postura se hizo más firme. Después del 4.º disparo, ella bajó el rifle, el pecho agitado. Él lo tomó suavemente de sus manos. «No está mal». Ella frunció el ceño frustrada, y luego lo miró. «Mejor mañana». Él casi esbozó una sonrisa, aunque las líneas de su rostro permanecieron duras. «Sí, mañana», dijo él. Al mediodía, el aire cambió. Lila Rose iba a buscar agua del cubo cuando Boone McAllister se congeló girando la cabeza hacia la loma. Cascos de nuevo, no muy lejos. Se movió rápido tomando el rifle y subiendo al porche. Lila Rose dejó el cubo ojos abiertos. Ellos preguntó en voz baja. «Quédate dentro», dijo él. Tono firme esta vez. Ella dudó, luego se deslizó de vuelta a la cabaña cerrando la puerta tras de sí. 2 jinetes surgieron entre los árboles, los mismos hombres que antes, pero esta vez con un tercero detrás. Sus rostros eran más duros, menos relajados. Redujeron la marcha al llegar al claro. Ojos sobre Boone, de pie en el porche. El primero gritó: «Hemos estado pensando. Seguro que no la viste». La mandíbula de Boone se tensó. «Ya te dije antes, no he visto a nadie». El segundo se inclinó en la silla de montar, voz cargada de amenaza. «Curioso, oímos otra cosa en el pueblo. Dicen que trajiste algo de las colinas». El estómago de Boone se encogió. Tal vez alguien había seguido el rastro más cerca de lo que pensaba. Mantuvo el rifle en ángulo, pero no levantado, voz firme. «La gente del pueblo habla demasiado». El tercero escupió en la tierra. «Escucha, vaquero, no es tuya para quedártela. Es propiedad. La entregas y nos vamos. Si lo haces difícil, tomará otro rumbo». Detrás de él sintió movimiento dentro de la cabaña. El piso crujió levemente. Lila Rose estaba cerca de la puerta escuchando. Él no giró la cabeza. «No creo que tengan negocios aquí», dijo. El hombre con el rifle se movió en la silla de montar. Ojos entrecerrados. «Quizás sí». El silencio que siguió era cortante. Boone sintió su dedo acercarse al gatillo. Su pecho apretado, pero la voz firme. «Inténtalo». Por un momento nadie se movió. El primero soltó una risa, aunque forzada. «Al diablo con esto». «No vale la pena», dijo volviendo su caballo. Los otros lo siguieron, aunque sus ojos permanecieron fijos en la cabaña. «Se arrepentirán», gritó el segundo antes de desaparecer entre los árboles. Boone no se movió hasta que los cascos se desvanecieron por completo. Solo entonces bajó el rifle y soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que lo sostenía. Entró. Lila Rose estaba junto a la cama, manos aferradas al borde de la colcha. Rostro pálido, ojos firmes. «Saben», susurró. «Sí», dijo él apoyando un rifle contra la pared. Su mandíbula tensa. «Pero no te buscan a ti», dijo ella, respiración temblorosa. Por un instante parecía que podría colapsar. Él se acercó instintivamente, su mano rozando su brazo, estabilizándola. Se quedó inmóvil, pero no se apartó. Lentamente. Su respiración se calmó. Su cuerpo se relajó contra su toque. Aquella noche la cabaña se sintió más pequeña. La luz del fuego proyectaba sombras largas sobre las paredes. Boone se sentó junto a la mesa limpiando el rifle, cada movimiento preciso. Lila Rose frente a él, silenciosa, ojos, siguiendo sus manos. Finalmente habló. «¿Por qué arriesgarte?» Él la miró largo antes de responder. «Porque dije que lo haría».
Ella lo estudió las palabras calando profundo. Por primera vez, su mano se extendió sobre la mesa cerca de la suya, no tocando, pero cercana. Él la miró luego su rostro. No se apartó. Él dejó la mano donde estaba, suficientemente cerca para sentir el calor de su piel. Se sentaron así mientras el fuego se consumía. El viento golpeaba las contraventanas, llenando el silencio. Para Boone, la decisión ya no estaba en duda. Los hombres podrían volver con más, podrían insistir, pero él ya había tomado su elección. Ella no se iría. No mientras él permaneciera. Al día siguiente de que los jinetes se fueron, la cabaña parecía respirar diferente. Cada sonido exterior tensaba a Lila Rose. Cada crujido acercaba la mano de Boone al rifle. Pero ninguno hablaba de ello directamente. Él trabajaba como de costumbre, manteniendo ocupados el hacha y las herramientas, revisando el corral y atendiendo al caballo. Ella permanecía más cerca que antes, nunca alejándose de la puerta. No era solo el miedo lo que la mantenía allí. Era el hecho de que ambos sabían que esos hombres podían volver en cualquier momento. A media mañana, Boone McAllister llevó de nuevo el rifle afuera. Lila Rose lo siguió sin que se lo pidiera. Sus ojos se fijaron en el arma como si hubiera estado esperando. Él se la entregó y esta vez la tomó con manos más firmes que antes. Él corrigió su postura nuevamente, rozando suavemente sus hombros, ajustando sus codos. Ya no se estremecía al tacto. Él le indicó que respirara despacio, que dejara que el aire se asentara antes de apretar el gatillo. El disparo resonó a través del claro y esta vez la bala alcanzó el tocón, astillando la corteza. Ella soltó un jadeo agudo, luego lo miró con los ojos abiertos. Él asintió con un gesto breve. Mejor. Ella repitió la palabra con orgullo. Mejor. Él la dejó disparar 3 veces más, cada tiro más cercano al objetivo. Cuando el rifle se volvió demasiado pesado para sus brazos, él lo tomó de nuevo. Ella se enderezó más que antes, hombros erguidos, rostro, mostrando algo nuevo: orgullo, no solo supervivencia. Más tarde en el interior se ocupó de moler maíz para la harina. Sus movimientos eran torpes pero decididos. Boone la observaba desde la mesa, manos ocupadas en reparar la montura. Se detuvo una vez encontrando su mirada, luego señaló el molino. Trabajo. Igual que tú. Sí, dijo él voz baja. Ella sonrió ligeramente. Pequeña pero verdadera. Aquella tarde después de la cena lo sorprendió reuniendo los platos vacíos y enjuagándolos en la palangana sin que se lo indicara. Él se sentó en su silla junto al fuego, observando cómo se movía por la pequeña habitación, sus pies descalzos suaves sobre el piso de madera. Aún llevaba su camisa, las mangas enrolladas, el dobladillo cayendo irregularmente sobre sus muslos. Por primera vez la cabaña ya no parecía un espacio para un solo hombre. Parecía habitada por 2. Cuando terminó, se sentó frente a él junto al fuego. El silencio se extendió, pero no era el silencio incómodo de antes. Era más pleno, como si algo no dicho los conectara. Ella se tocó ligeramente el pecho. Lila Rose, lo sé, dijo él, ojos grises firmes. Ella negó con la cabeza, hablando de nuevo. Lila Rose, apostar. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. Él la estudió largo rato, mandíbula apretada. Eso depende de ti, dijo. Ella bajó la mirada, los dedos entrelazados en su regazo, luego volvió a él. Quiero. Las palabras pesaban entre ellos. El pecho de Boone se tensó. Se había repetido una y otra vez que su papel era proteger, no desear. Pero su voz firme y baja atravesó ese muro. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante. Su respiración se ralentizó. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla. Podrías haber mentido haberlo enterrado, pero no lo hizo. Sí, dijo voz áspera. El silencio que siguió no estaba vacío. Sus ojos buscaron los suyos, y lentamente, sin vacilar, se acercó a través del espacio que los separaba. Él se encontró a mitad de camino. Sus labios rozaron los de ella en un beso que no fue apresurado ni forzado. Fue tranquilo, firme, un encuentro de 2 personas que habían soportado demasiado y aún se mantenían en pie. Cuando se separaron, su mano permaneció sobre su pecho, descansando sobre la cicatriz que recorría su clavícula.
La miró y él murmuró: «Vieja, sí». Ella asintió presionando suavemente su palma sobre la marca como para dejar su presencia. Él no movió su mano. Se recostó de nuevo bajo la colcha, rostro tranquilo a la luz del fuego. Boone permaneció en su silla un rato más observando las llamas, pensamientos pesados. No había tocado a otra mujer desde la muerte de su esposa, ni pensaba que lo haría. Pero esto no era lujuria ni desesperación. Era algo más lento, más profundo, arraigado en la decisión de quedarse, proteger y ver otro día juntos. Cuando el fuego se consumió, se estiró en el suelo con su cama enrollada, rifle al alcance. Su respiración se volvió uniforme, suave y silenciosa. Antes de cerrar los ojos, ella susurró en la oscuridad. Inglés roto, pero lo suficientemente claro para atravesarlo. «No me dejes», su voz firme respondió. «No lo haré». Y por primera vez en años lo decía con total convicción. Los días que siguieron al beso llevaron un cambio silencioso que ninguno pronunció. La cabaña ya no se sentía como un refugio para dos extraños. Comenzó a verse como un lugar moldeado por ambos. Boone lo notó primero en los pequeños detalles. En el estante sobre la mesa donde antes solo había herramientas y latas, ahora descansaba una delgada tira de cuero con cuentas ensartadas. Trabajo de Lila Rose ordenado y paciente. Cerca del hogar su peine yacía junto a la palangana, a la vista no escondido. Al principio pensó en moverlo, mantener el orden como siempre lo hacía, pero se detuvo. Ya no era solo su cabaña. Lila Rose se movía con más fuerza cada día. Sus piernas se afianzaban, los pasos se hacían más largos y comenzó a seguirlo afuera. Llevaba leña del montón, iba a buscar agua al arroyo. E incluso intentó colgar la ropa en la cuerda. Aunque sus puntadas aún eran torpes al remendar telas, trabajaba en silencio, concentrada. Y Boone McAllister podía ver el orgullo en su porte. No solo sobrevivía, reclamaba un lugar en la vida. Su comunicación creció con el trabajo. Ella pedía palabras en inglés, señalando la escoba, la tetera, una correa de montura. Él le decía los nombres despacio y claro, y ella los repetía hasta acertar. A veces ella le enseñaba palabras en su lengua, sílabas suaves, que cargaban un peso que él no podía comprender del todo, pero que recordaba. No era solo lenguaje, era confianza intercambiada con cada palabra nueva. Por la noche, cuando el fuego se consumía, ya no levantaba la colcha como escudo. En cambio, le permitía sentarse a su lado en el borde de la cama. Sus conversaciones eran breves, más miradas que palabras, pero el silencio entre ellos ya no pesaba. Era pleno una noche mientras recorría con los dedos la cicatriz en su clavícula nuevamente. Susurró: «Ya no estás solo». La palabra caló más hondo de lo que ella podía imaginar. Durante años, esa había sido la verdad de su vida soledad. Y ahora en una sola frase lo había roto, aunque la paz no eliminaba el peligro. Boone sabía que los hombres podrían volver, y que no olvidarían su desafío. Cada mañana revisaba la línea de árboles. Cada noche mantenía el rifle cerca. A veces veía a Lila Rose observándolo, rostro calmado, pero ojos atentos. No vivía bajo la ilusión de estar segura. Vivía con la certeza de que elegían enfrentar el riesgo juntos. Una mañana la encontró afuera cerca del corral. Sostenía el rifle apuntando hacia el mismo tocón donde había practicado antes. Su postura era más firme ahora. Respiró despacio, apretó el gatillo y un disparo cortó la corteza limpia del tocón. Al bajar el arma, él vio orgullo en su rostro, pero también algo más firme, determinación. Se volvió hacia él y dijo: «Si vienen, luchamos». Él la estudió largo rato antes de asentir. «Sí, luchamos». El vínculo entre ellos se profundizó no con declaraciones, sino con el ritmo constante del trabajo compartido y la presencia mutua. Cuando ensillaba el caballo, ella llevaba la cuerda sin que se lo pidiera. Cuando molía maíz, él partía leña, cerca, tareas separadas pero en armonía. Por la noche comenzó a colocar sus pequeñas cosas junto a las suyas, su peine, junto al cuchillo, sus cuentas junto a la piedra mojada. La cabaña los albergaba a ambos ahora. Su cercanía crecía tan natural como el calor del fuego. A veces, al pasar cerca de la mesa, su mano rozaba ligeramente su brazo. A veces, al inclinarse sobre la olla en el hogar,
Su hombro se presionaba contra el suyo mientras removían juntos. Esos toques no eran accidentales. Eran elecciones silenciosos, reconocimientos de lo que había crecido entre ellos. Una noche, cuando el viento golpeaba con fuerza las contraventanas, se sentaron juntos en la cama más cerca que antes. Ella lo miró fija, ojos oscuros y seguros, y se inclinó nuevamente. El beso fue más profundo, esta vez no tentativo, sino exploratorio. Su mano descansó en su mejilla áspera pero cuidadosa, y al separarse ella susurró: «Quédate siempre». «Lo haré», respondió él, voz baja pero firme. Después, ella se recostó contra él bajo la colcha cabeza, apoyada en su hombro, respiración suave y uniforme. Él mantuvo el brazo alrededor de ella, ojos en el fuego, consciente del significado. Había pensado que su vida había terminado con la tumba en Texas, pero allí, con esta mujer que había sobrevivido a cadenas y abandono, sentía algo que no se había permitido sentir en años: pertenencia. Aún así sabía que la sombra de los jinetes persistía. La amenaza no había desaparecido, pero mientras la sostenía, el peso de ese peligro ya no se sentía aplastante. Se sentía como algo que podían enfrentar juntos. Por primera vez desde la guerra creyó que tenía más que proteger que su propia piel. La cabaña ya no era solo suya, era de ambos. Y cualquiera que bajara por el sendero a continuación sabía que se mantendría firme con ella a su lado. La nieve se había derretido en arroyos que cortaban caminos poco profundos por la pendiente, y el aire llevaba el olor a pino húmedo y tierra descongelada. Los días se alargaban, la luz persistía hasta la tarde. Boone había comenzado a reparar la cerca cerca del corral, el martillo golpeando constante sobre los clavos. Cuando Lila Rose llegó a su lado con un cubo de agua, llevaba la camisa que él le había dado mangas enrolladas, dobladillo suelto, pero se movía con más seguridad que cuando él la había llevado a la cabaña. Colocó el cubo, ojos recorriendo la línea de árboles como siempre. El sonido llegó a ambos al mismo tiempo, cascos esta vez cercanos. Boone dejó el martillo y tomó el rifle apoyado contra el poste de la cerca. Lila Rose se tensó, mano volando hacia la pequeña pistola que él le había permitido practicar en la cabaña. Sus ojos se encontraron sin necesidad de palabras. Los hombres habían regresado. 3 jinetes irrumpieron entre los árboles, los mismos rostros, sus chaquetas más oscuras por el polvo del camino, expresiones endurecidas. Se detuvieron en el claro, ojos recorriendo el corral, la cabaña y a Boone McAllister, firme rifle en mano. «Te dimos una oportunidad», gritó el líder, voz cortante. «Deberías haberla aprovechado». La voz de Boone respondió plana, firme. «No te la llevas». El segundo hombre sonrió con desdén. «No es tuya, no pertenece aquí». Detrás de él, Lila Rose dio un paso adelante, pistola colgando al costado, pero lista. Su voz, aunque vacilante en inglés, sonaba fuerte. Los ojos de los hombres se cortaron hacia ella, sorpresa primero, luego ira. El líder se inclinó en la silla de montar. «¿Crees que ese vaquero puede protegerte? Morirá por nada». El agarre de Boone sobre el rifle se tensó. Su voz no subió, pero cada palabra tenía peso. «Inténtalo». El silencio que siguió fue lo suficientemente tenso como para cortar. El líder se movió en la silla y luego señaló con la barbilla a los otros. Un hombre bajó del caballo, mano sobre el revólver. Boone levantó el rifle con firmeza, postura inquebrantable. El hombre se congeló, mano suspendida. Lila Rose dio un paso adelante, pistola en alto, manos firmes como le había enseñado Boone. «Ve», dijo. Voz clara y cortante. El rostro del líder se torció. Por un momento Boone pensó que el hombre los pondría a prueba, pero la quietud en el claro era absoluta. 2 contra 3, pero ni Boone ni Lila Rose cedieron. Los hombres vieron solo 2. El que estaba a pie escupió en la tierra, murmuró una maldición y volvió a montar. El líder miró largamente a Boone. «Esto no ha terminado». La mandíbula de Boone se apretó, voz baja. «Si cabalgan ahora lo veremos». Otro silencio. El líder tiró de las riendas con fuerza. Los 3 hombres giraron, espolearon a sus caballos y desaparecieron entre los árboles. Boone
Sostuvo firme el rifle hasta que los cascos se desvanecieron. Solo entonces lo bajó respirando despacio, pecho apretado. Se volvió hacia Lila Rose. Todavía sostenía la pistola, manos ligeramente temblorosas, ahora que el momento había pasado, pero ojos firmes. Él se acercó, tomó el arma suavemente y la dejó a un lado. Ella lo miró, respiración irregular, luego susurró: «Luchamos juntos». «Sí», dijo él, voz áspera, segura. «Juntos». De vuelta adentro, el fuego ardía fuerte. Lila Rose se sentó en la cama, manos sobre las rodillas, dejando que el peso de lo ocurrido se asentara. Boone se agachó frente a ella, su mano rozando la de ella, estabilizándola. No se estremeció. En cambio, dejó que sus dedos se entrelazaran con los suyos. «No volverán», dijo él. «Estoy segura», susurró ella, estudiándolo largo rato antes de asentir. La tensión en sus hombros se relajó. Esa noche, por primera vez, él no tomó la silla junto a la puerta. Se recostó junto a ella en la cama, brazo alrededor suyo, su cabeza apoyada en su pecho. La respiración de Lila Rose se volvió lenta, cuerpo hundiéndose contra él. En un susurro dijo: «Me quedo contigo siempre». Él besó la cima de su cabeza, voz baja. «Eso es todo lo que quiero». Los días que siguieron no hubo más cascos en el sendero, ni gritos desde los árboles. Solo trabajo, rutina y el ritmo constante de dos personas viviendo lado a lado. Las cuentas de Lila Rose colgaban del estante. Su peine descansaba junto al cuchillo, sus puntadas reparaban las camisas de Boone. Él se sorprendió riendo una vez. Silencioso, breve. Cuando ahuyentó a un pollo perdido de la cabaña con una escoba, sonrió. La primera sonrisa que había visto llegar plenamente a sus ojos. Para el verano la cabaña se veía diferente, no en sus paredes ni techo, sino en la vida dentro de ella. Dos voces, dos pares de manos, dos sombras bajo la luz del fuego. El espacio que antes estaba lleno de silencio y recuerdos, ahora cargaba algo más firme. Pertenencia. Boone había salido una fría mañana en busca de casa. En su lugar había traído de vuelta a una mujer medio muerta por cadenas y abandono. Ahora, meses después, ella no solo estaba viva. Era su compañera, su familia, lo que jamás pensó que volvería a tener. La cabaña ya no era solo suya. Era de ambos. Y lo que trajera la tierra, las estaciones o el mundo más allá de la loma, lo enfrentarían juntos.